Buenas tardes, tengan todos, todas y todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a esta 45ª Feria Internacional del Libro, que el día de hoy nos acobija y nos da este espacio para poder compartir y presentar con ustedes el resultado de un trabajo arduo de excelentes académicas que hoy nos acompañan. Voy a presentar las grandes personas que hoy nos acompañan en el presidio para dar inicio. Está con nosotros la maestra Marisela González Delgado, quien es la directora del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Valle, para quien pido un fuerte aplauso. También está con nosotros la doctora Mónica Quijano Velasco. Ella es doctora en Letras Francesas y actualmente es la directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. También nos acompaña una querida y estimada profesora del plantel, la doctora Majarra Aniel González, quien ella es licenciada en Filosofía y también es maestra y doctora en Humanidades, en Filosofía Política, para quien también se un fuerte aplauso. También está la maestra Montserrat Lisset, quien ella es licenciada en Ciencias Políticas y también tiene una maestría en Estudios Políticos y Sociales. La maestra Judith Adriana Díaz Rivera, quien es licenciada en Psicología y es maestra también en Didáctica y Nuevos Ambientes de Aprendizajes por la Universidad Anáhuac. Muy bien, pues bueno, el tema que nos compete hoy, como les decíamos, es poder compartir con ustedes un libro, es Educación para la Igualdad, una propuesta para el bachillerato, que es el resultado del trabajo en conjunto de mujeres preocupadas, académicas preocupadas, pero al mismo tiempo ocupadas por que esté una perspectiva de género en las aulas. Entonces, pues bueno, daré la palabra a la doctora Mónica Quijano. Brevemente voy a leer una semblanza de ella. Ya les comentaba, ella es la directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género, es profesora titular de definitiva de tiempo completo en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es en el Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, y pues sus áreas de trabajo, tanto en docencia como en investigación, son el género, la educación, la teoría crítica, la metodología en historiografía literaria y la representación del crimen en la ficción. Ella es una de estas magníficas autoras a la cual cedemos la palabra para que nos comparta la experiencia de lo que fue este libro. Doctora Mónica. Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en la presentación de este libro, pero también para participar en este proyecto, que la verdad es que desde que Majarra me escribió, pues la verdad me entusiasmó muchísimo y dije, por supuesto que sí participo. Yo quisiera agradecer a la maestra Marisela, pues porque siempre ha apoyado estas iniciativas y las sigue apoyando y es importantísimo. Obviamente, pues ustedes ya se podrán acercar al libro, yo les invito a que lo lean. Es un libro en la que cada una de nosotros, yo les voy a platicar un poquito lo que yo hice en mi intervención. Voy a poner el tiempo porque no te quiero pasar, tenemos muy poquito tiempo. Pero es un libro que justamente está pensando cómo podemos educar en la igualdad de género, pero situadas en el bachillerato, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque parece que no, pero hay pocas reflexiones sobre educación
en igualdad de género y bachillerato. Hay muchos sobre educación primaria, hay mucho sobre educación profesional, pero el bachillerato anda ahí medio perdido y creo que esta es una iniciativa muy importante para que empecemos a pensar, porque por supuesto pues tiene sus particularidades. Yo soy un poco la intrusa de este libro porque no doy clases en bachillerato. Alguna vez lo vi hace muchos años, pero ya no. Pero la verdad es que me siento como en casa. Entonces también eso les agradezco de verdad la confianza y la invitación. Y como les decía en mi presentación, pues yo tengo ahorita a cargo la educación, la Dirección de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género, y fue gracias a ese espacio que pude conocer, pues sobre todo a Majarba y a Monse primero, después a Marisela, a Judith no tengo el placer, pero me encanta compartir este espacio del libro y de la mesa contigo, Judith. Y la verdad es que, bueno, esa es una de las cosas que yo le agradezco profundamente a la coordinación, que me dé posibilidad de encuentros que son tan importantes. Y pues yo nada más les platico muy brevemente, no me voy a detener mucho. A mí me invitaron como a poder establecer una reflexión así muy general de la importancia de la formación docente en género para el bachillerato. Entonces, pues en este capítulo exploro un poco por qué es importante la perspectiva de género, por qué la tenemos que considerar en la educación en general, pero sobre todo en la formación docente, porque me parece que justamente los profes, pues tienen una función importantísima en nuestra formación. Y por supuesto que es importante que estén capacitados en sus áreas de conocimiento, pero también es muy importante que estén sensibilizados en cuestiones de género, porque como ustedes saben, pues el género nos atraviesa pues en nuestras vidas, pero también nuestros espacios educativos, las formas en cómo nos relacionamos, incluso las formas en las que nos acercamos a nuestras disciplinas. Como ustedes lo saben, durante muchísimo tiempo y desafortunadamente todavía en algunos espacios se siguen dando estas prácticas, pues casi siempre, por ejemplo, las historias de nuestras disciplinas, la historia de la química, la historia de la filosofía, la de la literatura, y la que nosotros cuando nos acercamos a ella, ¿quiénes son? Las grandes personalidades, varones. Y las mujeres han estado invisibilizadas durante muchísimo tiempo en esta historia, y por eso es muy importante aquí que las y los profes pues estemos muy sensibilizados, independientemente de que en los planes y programas de estudio vayamos incorporando este tema de género en las temáticas, en la bibliografía. Pues si las y los profes no lo hacen en el aula, pues de qué nos sirve tenerlo en papel. Está muy bonito, pero entonces por eso es muy importante que podamos tener un programa permanente de formación y de capacitación de los profes, para que vayan sensibilizándose, porque ese es el primer paso, es darnos cuenta que hay un problema. Esa es la sensibilización. Si no nos damos cuenta que ahí hay un problema, va a ser muy difícil cambiarlo, ¿no? Entonces, esta formación docente tiene que ir de a pasitos. Primero, hay que darse cuenta que hay un problema. Hay que ver cuáles son los caminos que podemos hacer como profes, como profas, para solventar ese problema. Después, pues ya nos tenemos que ir capacitando, ya tener que acercarnos a las teorías de género, a los conceptos, y eso se va haciendo poco a poco. Entonces, esto es lo que yo propongo en este capítulo, recorro como estas problemáticas, y al final hago una propuesta específica para el CCH. Entonces, pues les invito a que se acerquen, a que la lean y a que inviten a sus profes y a sus profas a que se sensibilicen y se capaciten en género. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Y bien, como ella nos acaba de decir, pues ahí hay, ¿no?, una propuesta para el colegio, y es importante mencionar que este libro realmente fue pensado y creado para todas, todos y todas ustedes, ¿no?, a todos los que nos acompañan, los estudiantes. Continuamos ahora con la doctora Majarba González García. Como les comentaba, ella es licenciada,
tiene su maestría y un doctorado. Actualmente ella es profesora titular B de tiempo completo definitivo. Les comparto brevemente, ella fue integrante de la comisión que fue convocada por Dirección General para crear el programa de la asignatura de género. Entonces, bueno, ella ha participado en múltiples seminarios de seguimiento, de evaluación de los programas, pero también siempre su línea de investigación, desde que yo la conozco, y miren, que no fue ayer, ya tiene algunos ayeres, ha sido todo lo inherente con el género, ¿no? La verdad, una profesora muy comprometida, y pues recientemente concluyó diplomados en formación docente en perspectiva de género. Y pues sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Majara. Muchas gracias, Esther. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Entro de lleno en mi breve explicación y presentación. Les quiero contar que concebí hacer este libro movida por las preguntas, los comentarios, las dudas que a lo largo de varios años ya, aproximadamente yo creo unos 14 años, han venido haciéndome varias de mis estudiantes a propósito de las clases o algunas conmemoraciones que hacemos en la escuela, sobre todo estas conmemoraciones de unos 4 o 5 años para acá. Por ejemplo, el 8M, el 25M, ¿no? O cuando conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia. Ellas siempre tienen preguntas, dudas, comparten inquietudes, cosas que les pasan en casa. No siempre tengo las respuestas, pero a veces y en muchas ocasiones me voy a casa con estas formulaciones que mis estudiantes me hacen. El año pasado pensé, pues es momento de comenzar a escribir y con palabras propias, claro, citando algunas referencias importantes y que no podemos dejar pasar, comenzar a articular, ¿no? De frente a lo que nos piden en nuestros bachilleres, ¿no? Algunos planteamientos o algunas posibles respuestas. Bien, en este libro invité a participar a colegas que sé que tienen compromiso académico, institucional, pero también personal. Esto es bien importante porque no necesariamente a veces el compromiso institucional se traduce en una convicción personal. Pero con las compañeras que yo tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha se cubren los dos requisitos. No les voy a contar los detalles, pero ellas me darán la razón de cómo padecimos en el sentido de que el tiempo fue poco para redactar los capítulos, ¿no? Entonces, mientras ustedes andaban en las pastorelas y en la Navidad, nosotras andábamos haciendo la redacción, la revisión, el espérame tantito, César, por favor, dame una semana más, dame unos días más para entregarte la versión final, y finalmente quedó el archivo que yo envié al Departamento de Comunicación, me lo recibieron amablemente y es el que hoy estamos presentando. Mi capítulo versa sobre el feminismo. Busqué hacer un recorrido obviamente muy rápido, pero para mí muy significativo, a partir de darles, pensando en mis estudiantes y en mis ex estudiantes, luz o algunos datos que yo pienso o pensé que les podían ayudar a seguir sus propias investigaciones a lo largo de la historia. Me detuve también en la presencia del feminismo en nuestro país. Académicamente, o al menos por escrito, creo que es la primera vez que lo hago, ¿no? Porque dije, es importante que también mis estudiantes sepan y conozcan, porque hay quienes no lo saben, que el feminismo en México pues también tiene importantes bastiones, tiene importantes discursos, prácticas, ¿no? que han cobrado significatividad o tal vez mucha visibilidad en los últimos años gracias al aporte o el papel más bien de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, contrario a lo que muchas voces expresan, para mí hablar de feminismo es dejar manifiesta, entre otras cosas, la inconformidad por vivir una vida en la doble jornada. Es decir, me niego a pensar que la doble jornada sea un elemento natural en la vida de las mujeres. Y entonces, mientras yo redactaba el texto, pensaba en esto, ¿no? Tengo que hacer llegar a las nuevas generaciones cómo hay un discurso que se encarga de denunciar
de diferentes maneras, ¿no?, estas relaciones de poder. Y también las consecuencias, las causas y las consecuencias, ¿no? Porque, por ejemplo, esta doble jornada pues no surge por generación espontánea, ¿no? Algo que ya no alcancé a escribir porque excedí el tema y la extensión de mi texto es que a la par que buscamos modificar las estructuras anejas de poder que nos oprimen, el amor nos salva. Sí, el amor entre mujeres, el amor entre amigas, el amor entre madres e hijas, el amor entre compañeras de trabajo. Es un amor que se genera a partir de la empatía, de entender que la otra, es decir, la otra mujer, seguramente también está expuesta a una carrera de obstáculos que en muchas ocasiones le impide o les impiden desarrollar su carrera o inclinaciones personales sin prisa. Todo lo hacemos rápido, corriendo. Tenemos que hacer esto ya antes de tener que hacer lo otro ya. Muchas de nosotras vivimos corriendo, por eso luego nos caemos. El feminismo me ha enseñado que es importante sostener y también me ha brindado la sabiduría para saber cuándo soltar. Invitar a las mujeres que aquí me acompañan a escribir este texto es parte del compromiso personal e institucional que he asumido desde hace varios años ya y que consiste en abrir espacios para que mujeres comprometidas con cambiar las estructuras patriarcales puedan hacer escuchar su voz. El mundo lo habitamos mujeres, diversidades y hombres. Sin embargo, no hemos tenido las mismas oportunidades de desarrollo. El trabajo es arduo y mi lucha personal se mezcla no solo con mi labor docente, sino con el hecho de ser madre de un niño. A todas horas me surgen preguntas del tipo: ¿qué le puedo enseñar a mi hijo para que no permita que pasen por encima de él, pero que él tampoco pase por encima de otras personas? ¿De dónde sacar fuerza para no declinar en el esfuerzo por combatir los tan arraigados estereotipos de género? Somos distintas, sí, las personas somos distintas, pero esas diferencias no deben traducirse en desigualdad, sino en oportunidades. Y si estas oportunidades han sido borradas, debemos trabajar para hacerlas aparecer de nuevo. Hablarlo, nombrarlo, enunciarlo. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos y de oportunidades, con alegría y sin doble jornada. Exigimos la oportunidad de desarrollar nuestros trabajos sin tener que demostrar a todo el mundo que lo merecemos. Para quienes lo desconozcan, la doble jornada es ese fenómeno por el que las mujeres somos responsables de los trabajos domésticos, a la par que tenemos que cumplir con la jornada que nos dicta el trabajo asalariado. Luego entonces, las mujeres vivimos en desigualdad gracias a condiciones estructurales que así lo promueven. Y lo que yo pretendo en el capítulo es identificar elementos del feminismo que nos permitan analizar estas condiciones. Cada quien obtendrá sus conclusiones finales. Para finalizar, quiero dar las gracias a la directora del plantel Vallejo, maestra Marisela González Delgado, al jefe de comunicación de nuestro plantel, el maestro César García Butrón, y a su equipo por su entusiasta acogida para que este proyecto se hiciera realidad. Porque debo decirles, yo con mis mejores intenciones y mis compañeras no hubiéramos logrado de manera tan rápida tener esta impresión aquí ni el archivo diseñado ya en PDF. Se tuvo que tener la anuencia, el entusiasmo de la maestra Marisela y la ejecución del maestro César y de su equipo. Y también, y muy especialmente, doy las gracias a las y los exalumnos, alumnas y alumnos que se dieron el espacio para venir a escucharnos y compartir con nosotras el nacimiento de este nuevo proyecto que fue diseñado especialmente para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Majarba, por tus palabras, ¿no? Por esa transmisión que nos hace a todos y a todas los presentes aquí. ¿Por qué les digo? ¿Por qué creen que soy su fan? ¿Verdad? Bueno, continuamos. Voy a ceder la palabra a la maestra Judith Adriana Díaz Rivera. Ella es técnica académica asociada C, adscrita al Departamento de Formación de Profesores de la Secretaría Académica y la Dirección General. Así como la ven de joven, ya tiene una antigüedad de 15 años en el colegio, y eso habla
de toda la experiencia que ella nos comparte del capítulo que tan maravillosamente redactado está. Entonces le cedo la voz para que ella nos comparta su experiencia. Adelante. Muchas gracias, maestra Esther. Pues nuevamente buenas tardes a todos, todas y todes los que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos mucho pues haberse hecho el espacio y dado la oportunidad de estar aquí con nosotras acompañándonos en la presentación de este proyecto. Agradezco nuevamente pues a la dirección del Plantel Vallejo, a la maestra Marisela por el apoyo para desarrollar este proyecto y también pues al maestro César, como ya lo mencionaba la doctora Nel, por todo el apoyo que nos dio para poder concretarlo y tenerlo hoy aquí presente a nuestro hijo, ¿no? A nuestro hijo comunitario. También quisiera agradecer sobre todo a la persona que tuvo la iniciativa de este proyecto, que es la doctora Majarma, ¿no? Por impulsarnos a hacerlo. Me da muchísimo gusto estar en este espacio porque es un proyecto que compartimos colegas a las que yo admiro muchísimo, pero además que también somos amigas, ¿no? Y tener esa oportunidad de coincidir en el trabajo y en la amistad, la verdad que me parece un verdadero privilegio. Y bueno, justamente pues les platicaré muy brevemente, espero, acerca de lo que yo plasmé en mi capítulo. En el capítulo que yo redacté abordo justamente cuáles son los prejuicios y los sesgos de género que se han identificado que tenemos los profesores cuando impartimos nuestras clases, ¿no? Que de hecho en la actualidad, si ustedes preguntaran a lo mejor a sus profesores, a sus profesoras, incluso en el capítulo hago una reflexión, si me hubieran preguntado a mí a lo mejor hace algún tiempo, oye, ¿tú haces alguna distinción? ¿Tienes algún sesgo de género? La mayor parte de nosotros, de nosotras diríamos, ay, no, claro que no, por supuesto que no. Ahora ya la educación es equitativa, es igualitaria. Sin embargo, no hace falta hacer un gran esfuerzo si le empezamos a solamente rascar un poquito en estas cuestiones que se tejen en la educación, nos vamos a dar cuenta cómo estos sesgos de género, estas distinciones están presentes todo el tiempo, ¿no? Y justamente utilicé también algunos ejemplos de mi propia vida como estudiante, que analizando en retrospectiva pues me di cuenta de cómo estaban presentes justamente muchos tipos de violencia que pasaron en su momento inadvertidas por mi parte y seguramente por parte de mis profesoras y de mis profesores. Y bueno, el capítulo lo dividí en 4 grandes apartados. El primero que me pareció muy importante es hacer evidente este derecho a la educación para las mujeres y para las niñas, para todos y todas evidentemente, pero en particular para las mujeres y para las niñas, porque hay que recordar que hasta hace unos años, pues sí, hace un par de siglos, las mujeres no teníamos acceso a la educación. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en el CCH, cuando inicien los 70, se van a dar cuenta que el 70% de la población estudiantil eran varones y solamente el 30% eran mujeres, y vean ahora cómo ha cambiado eso, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy importante de tenerla presente, de seguirla defendiendo, y también de no olvidarnos que en otras partes del mundo las niñas y las mujeres siguen sin tener acceso a la educación. En segundo lugar, bueno, decimos que el tener el acceso es un primer paso, es un paso importante, pero también cuál es el tipo de educación que queremos todas y todos, y justamente cuál es el papel tan importante que tenemos las personas que nos dedicamos a la docencia, que tenemos en nuestras manos de alguna forma la formación de juventudes, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y nuestro papel en esta formación? Como lo decía hace rato la doctora Mónica, no solamente en lo que tiene que ver con nuestras disciplinas propiamente, sino también en esta formación humana de valores y en esta formación con una perspectiva de género, que además es una demanda que a mí me da mucho gusto que ha surgido del propio estudiantado, ¿no? De las alumnas, sobre todo,
de las licenciaturas y bueno, también del bachillerato, de decir queremos una educación igualitaria, queremos una educación justa, libre. Entonces justamente reflexiono sobre este papel tan importante del profesorado para esta formación en la igualdad, una formación con perspectiva de género que se refleja, ya lo comentaban también anteriormente, en el lenguaje que usamos, en los contenidos que abordamos y cómo los abordamos y en nuestras prácticas, con cosas tan mínimas como a quién le pedimos que hagan ciertas actividades y a quiénes no, ¿no? Yo reflexiono un poco en el texto y digo, pues en realidad cuando yo empecé a dar clases, por ejemplo, casi siempre pedía a estudiantes varones que fueran los que me ayudaran a cargar el cañón, ¿no? Cuando, o sea, si uno lo piensa y dice, a ver, esta práctica tan, aparentemente tan sencilla, que la puedo pedir también la cooperación y la participación de las mujeres en mi mundo, ¿no? Pero bueno, de eso es un ejemplo mínimo, hay muchos más que es importante reflexionar y pues hacia el final del capítulo justamente se presenta una reflexión sobre lo que implica estos cambios en nuestras prácticas docentes, que no es nada fácil, ¿no? Que no es un camino tampoco corto, pero que se ha avanzado en ello y que pues es muy necesario seguir avanzando, y la importancia, y ya lo comentaban también al inicio, de analizar esto, de investigarlo y de hacer propuestas desde el bachillerato, porque es el nivel educativo menos estudiado en términos generales, ¿no? Es como el patito feo del sistema educativo nacional, y bueno, es hora de darle otra cara a este patito que para nada es feo, y hablar justamente de cuáles pueden ser las propuestas para una educación en igualdad desde el bachillerato, qué es lo que estamos pensando las y los docentes, todos y todas quienes estamos pues día con día enfrentándonos a los retos de la educación en nuestros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, acabamos de escuchar las experiencias, lo que nos comparte, a veces esos sesgos de sexismo que se dan en el aula, muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Pero trabajamos en ello, chicos, chicas, chiques, para que cada vez sean menos. Muy bien, pues ahora voy a ceder la palabra a la estimada maestra Montserrat Lizeth González García. Y pues bueno, ella también ya tiene una antigüedad en el colegio, de 16 años, es profesora del plantel Vallejo, imparte las materias de Historia de México 1 y de Ciencias Políticas y Sociales 1 y 2. Y bueno, pues ella nos hablará un poco de esta cuestión de las pedagogías feministas y una experiencia más que hermosa, ¿no?, que tuvo por ahí, una estrategia didáctica, se le puede llamar, una práctica educativa que hizo con sus alumnos y fue todo un éxito. Entonces le damos la palabra para que nos comparta. Será un placer escucharte, maestra. Muchas gracias. Quiero iniciar mi participación agradeciendo a la maestra Marisela González Delgado, directora de mi plantel Vallejo, por su apoyo constante e invaluable. A la doctora Majarba González, colega y amiga, por su ímpetu siempre para trabajar desde la docencia, la perspectiva e igualdad de género. No tengo que contar esta anécdota, no estaba en el escrito, pero no me puedo guardar. Al inicio del ciclo escolar, Majarba nos dijo muy seria: este año no me voy a cargar de trabajo. No me voy a meter a tantas cosas, voy a hacer lo mínimo porque yo acabo muy cansada. Está perfecto, Majarba, qué bueno. Y a la semana, ¿qué tal que hacemos un libro? Y obviamente dijimos sí. Pero bueno, gracias a ella tenemos ahora este fantástico hijo, hija, que sí. A la maestra Judith Díaz y a la doctora Mónica por sus sonrisas y compromiso en la escritura de este libro. Y para cerrar con broche de oro, gracias a las juventudes con las que he compartido cerca de 16 años de mi vida y que me han inspirado a mejorar mi docencia día a día. Mi aportación a este libro se titula
las pedagogías feministas como posibilidad para reconocernos y situarnos en nuestra práctica docente. Al hablar de pedagogías en plural, hago referencia a la multiplicidad de definiciones, condiciones, tipologías que existen en torno a la educación y la enseñanza, lo cual, más que paralizarnos frente a la enorme complejidad, nos debe maravillar porque estamos frente a un horizonte que nos confronta, nos desafía y nos posibilita para abordarlas. La escuela no es una institución neutral, diría Bourdieu, sino que, en el proceso educativo, la escuela se vuelve generadora de violencia y dominación simbólica. Este poder se objetiva en el cuerpo que incorpora los modos y los gestos, comportamientos automáticos de la cultura legítima, dominante, neutralizando los principios básicos o elementales históricamente determinados. La propuesta desde las pedagogías feministas, siguiendo a Luz Maceira, pone en el centro la ruptura de esquemas que impiden la libre realización. Una de las características imprescindibles de las pedagogías feministas es la crítica al medio educativo formal. No se trata de engrandecer a las mujeres y dejar fuera a los varones, son otras formas de mirar los procesos educativos. La escuela no es solamente el espacio donde se adquieren conocimientos y habilidades, también es un espacio donde se siente. Los sentimientos están enraizados en el cuerpo. Las pedagogías feministas potencian el deseo de alejarme de esas rigideces, de pensar que solo hay una pedagogía correcta, de que como profesora me equivoco y aprendo de las juventudes con las que comparto el espacio áulico. Acompañada de Bell Hooks, tomé conciencia de la importancia de la alegría, el reconocimiento, la cooperación, la conversación y la importancia del contexto en la construcción de una comunidad del aprendizaje. Por lo regular, se piensa que las escuelas son espacios donde las y los aprendices se expresan de manera libre. No obstante, no siempre es así. En muchas ocasiones se autocensuran por el miedo a la humillación que algún docente o la burla de sus compañeros o compañeras, o porque no consideran que su aportación sea lo suficientemente buena. Ahora bien, ¿qué actividad podría tejer estos elementos mencionados anteriormente junto a un aprendizaje de la materia de ciencias políticas y sociales? La respuesta es un bordado. Sí, así como lo escuchan, un bordado en la clase de ciencias políticas. Mis colegas se morirían. ¿Cómo bordan en ciencias políticas? ¿No critican al peje? Pues no, bordadas. ¿De qué va el bordado? ¿Qué bordan? ¿Cuál es el objetivo del bordado? Estas respuestas y más se encuentran en el capítulo que les invito a leer. Deseo que estas páginas ayuden a la autoconfrontación y sensibilización de colegas de cualquier área y si cae en manos de estudiantes puedan mirar las batallas que libramos quienes nos comprometemos con la docencia. Para finalizar, les comparto el testimonio y la voz de 2 estudiantes que realizaron esta práctica. Yo trabajo con diarios de clase y en los diarios de clase les pregunto a mis estudiantes qué aprendiste, cómo te sentiste, qué te pareció esto, qué cambiarías, qué le sugerirías a la maestra, etc. Sobre el bordado 8M. ¿Qué pensaste al leer y escuchar que harías un bordado para la materia? Jimena. Lo primero que pensé fue, no leí bien. Después estuve pensando en cómo sería, tamaño, diseño, color. Y ya por último fue como que genial. Me emocionaba tanto la idea de hacer un bordado. ¿Cómo te sentiste al iniciar tu bordado? Feliz y emocionada, porque era la primera vez que hacía un bordado para el ámbito académico. ¿Qué tomaste en cuenta para elegir la frase de tu bordado? Principalmente me basé en experiencias personales que recibí en la calle y en la escuela, para ambas frases. ¿Cómo te sentiste al terminar tu bordado? Orgullosa, incluso de la emoción, recuerdo haber hecho una videollamada con una amiga para contarle y enseñarle una foto. Fue como contar una parte de mí que no me atrevo a contar a cualquier persona, pero que se puede interpretar fácilmente. Y me hacía ilusión saber que pudiera ayudar que alguien dijera basta. ¿Te gustó la actividad? ¿Por qué? Sí, porque fue una forma de contar una parte de lo que vive una mujer día con día, que te deja pensando, te hace empatizar con otras mujeres y lleva a ver diferentes perspectivas y contextos. Erika, por su parte, agregó, ¿cómo te sentiste al haber terminado tu bordado? Me dio nostalgia y me pasó algo muy raro y lindo a la vez. Me sentí empoderada y con ganas de seguir alzando la voz.
Y este año apenas estamos trabajando el bordado, ya lo vamos a tener listo la próxima semana porque lo vamos a presentar en Vallejo, para que vayan, Explanada Santiago, por favor. Y en uno de estos diarios de clase le pregunto a una de mis alumnas que ahorita está tomando clase conmigo, se llama Regina, les pregunté en general, ¿no? Pero Regina contestó. Lo que más me gustó de las clases de ciencias políticas fue, en realidad hubieron 1000 cosas que me encantaron de las ciencias políticas. Sin embargo, debo resaltar que la maestra siempre nos proporcionó las herramientas para facilitar la comprensión de los temas abordados. Me gustó que tanto las tareas como los trabajos en clase no fueran pesados y fueran fáciles, divertidos e interesantes de hacer. No esperaba ver los temas que vi. No pensaba esperar los temas que vi en la materia, sobre todo porque se resalta el trabajo de las mujeres y sus aportaciones, pues estamos acostumbradas a siempre ver la misma enseñanza donde solo se reconoce el trabajo de hombres. Por último, me gustó que hubiera un equilibrio y un orden sobre las actividades y las clases que trabajamos durante este semestre, pues facilitó más la forma de trabajar. En las clases me sentí muy cómoda. La maestra hizo que fuera un espacio seguro donde todos pudiéramos expresar nuestras opiniones sin sentirnos juzgados. Como mujer, la maestra hizo que me sintiera valorada y respetada, pues no permitía que ningún hombre nos interrumpiera o nos juzgara. Eso me encantó, porque es algo que casi nunca se ve en el salón de clases. Me sentí segura y sin ninguna presión, pues la maestra siempre nos brindó su apoyo por si no comprendíamos algo. Y entonces cuando yo leo este testimonio de mi alumna, todavía mi alumna, me doy cuenta que gracias a mi cercanía con las juventudes y también gracias a la lectura de las pedagogías feministas es que puedo hacer realmente de mi salón, de mis salones, un lugar seguro para mis estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Ya ven lo que les comentaba. Bueno, se antoja. Vamos a ir corriendo al bordado, claro que sí. Bien, pues ese sí, como vamos acercándonos un poco al cierre, ¿no? Que nos encantaría estar más de una hora porque ellas tienen mucho más que compartirles, pero bueno, es protocolo. Voy a ceder la palabra a nuestra directora, a la maestra Marisela González Delgado. Brevemente, les diría en resumidas cuentas que es un extraordinario ser humano porque lo es, pero voy a leer brevemente su reseña, ¿no? Ella es profesora de carrera asociada C de tiempo completo, imparte la materia de taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental de 1 a 4. En su formación docente ha tomado innumerables cursos, ha dado seguimiento a los planes y programas de estudio de taller de lectura y redacción, líneas de interés, ¿qué les puedo decir? TIC, TAC, género, y principalmente lo que a ella la caracteriza es que siempre está muy de la mano del estudiantado y de las y los académicos, ¿no? Entonces, pues, es resultado de este gran apoyo, esta pasión que nos transmite, y le cedo la palabra a la licenciada, por favor. Muchas gracias, Esther. Pues nuevamente muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues qué les digo, ya ellas con sus palabras se han presentado solas y ahí está ya esas ganas de leer. Les dieron un QR, ¿verdad? En su momento, ahí pueden descargar el libro, independientemente de que tenemos algunas impresiones del mismo. Pues Judith, Monse, Maja, Mónica, muchas gracias por este trabajo, por compartir sus conocimientos, su trayectoria, su sabiduría en estas líneas. A veces se dice que qué maravilla tener estos conocimientos, pero les puedo asegurar que muy pocos tienen la generosidad de compartir. Y tener esa generosidad y estar plasmado en este trabajo, pues es invaluable.
Y doblemente invaluable porque, como bien lo han mencionado, poco se habla de este tema y de cómo trabajarlo y de qué manera se puede abordar en el bachillerato. Y en general, el nivel bachillerato. No hablamos únicamente del bachillerato universitario, que ahí incluye Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Hablamos en general del bachillerato. Ha sido un reto durante años buscar las estrategias que permitan sensibilizar a nuestros alumnos, alumnas, alumnes a ciertos temas. Puedo decirles, muchachos, que incluso hasta con cierto temor, porque sabemos que ustedes llegan al bachillerato con una formación desde casa, con un código moral y ético desde casa. Algo que para mí puede ser tan sencillo como es dejar una actividad de ir a disfrutar una ofrenda de Día de Muertos, como una manera de reivindicar en ustedes, en mis alumnos, alumnas, alumnes, nuestras tradiciones. Inevitablemente siempre tendré alguien que se acerca, me dice, por cuestiones religiosas no puedo ir a esa actividad, no puedo obligar, ¿verdad? Hay algo que se llama respeto. Adelante, no te preocupes, haremos otra actividad. A este tipo de circunstancias nos enfrentamos y a veces esta línea es muy tenue entre lo que a veces se considera que nos estamos entrometiendo en la buena educación que puedan tener desde casa. Pero lo cierto es que vivimos en una sociedad, vivimos ante una necesidad de tocar temas, de resolverlos, de atenderlos y sobre todo de reflexionarlos. Fíjense que en una presentación que tuvimos el día de ayer, comentaba y compartía, lo digo ya muy brevemente porque ya casi llega el tiempo, de que cuando recién a mí hace más de 4 años tengo el honor de que me designen directora del plantel Vallejo, y se viene ya esta cuestión de formar un equipo de compañeras, compañeros, profesores del plantel para conformar la CINIC, en aquel momento era CINIC, aquí muy cerca en el Café Tacuba. Me reuní para desayunar con Monse y con Maja, para decirles, chicas, híjole, me da pena, pero ustedes son las elegidas, ¿verdad? Mira, hasta calor me dio. Son ustedes en quienes confío plenamente para que inicien con esta loca aventura. Porque, como ya lo mencionaron, lo mencionó la maestra Estela Izquierdo, pues tienen años en ello, de manera natural, de manera interesada desde siempre. Y vamos, ¿qué les digo? Yo como mujer, y haciendo esta recapitulación de mi pasado, como dice la maestra Julia, que no hemos vivido y cuántas violencias a veces no hemos normalizado. Y me acordaba de mi profesor, que maravilloso profesor de comunicación, de ciencias de la comunicación, no era taller de comunicación, maravilloso profesor. ¡Qué barbaridad! Siempre nos daba lecturas súper actualizadas en aquellos tiempos de los 80s. ¡Qué maravilla! Matelar, en fin,
varios investigadores de la comunicación, pero qué cosa, qué complicado era este hombre para sus alumnas. ¿Me explico? Y uno lo recuerda, y cuando estuve en Radio Educación, un lugar en donde se entiende Radio Educación, y tener como jefe inmediato a alguien que un día llegó pasado de copas y se quiso pasar de lanza con una compañera y conmigo. Son cosas que se viven. Dices, esto se tiene que hablar y se tiene que poner sobre la mesa. Y si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿verdad? Ahí es ese el punto. Y tiene que ser con seriedad, tiene que ser con profesionalismo y no con rigidez. Así es. También se presentó un libro, y ya con esto cierro, Universitarias que Inspiran, también editado por el plantel Vallejo y se presentó en días pasados. Y entre esas universitarias que inspiran está Montserrat. Alumnas, alumnos, alumnes. ¿Sí lo sabías, Monse? Ay, con razón, noté que no entraba por la puerta. Ya me lo explico ahora, ¿verdad? El ego, qué cosa. Los chicos vieron de diversas universitarias y alguien escogió a la maestra Montserrat. ¡Qué maravilla! Eso es, eso que se deja en ustedes, nuestros jóvenes estudiantes. Maravilloso. No hay más que decir. Enhorabuena, agradecerles enormemente lo que hacen. Aquí nos acompañan también profesoras del plantel Vallejo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues todos dejar el granito de arena. César también es profesor, da taller de comunicación. Brandon de CCHeros Film Fest, que también conocen del trabajo. Adrián, que es muy travieso y hace muchas cosas para los TikToks. Los TikToks que ustedes ven del plantel, él los realiza. Goyito, que no habla, pero bueno, muchos quieren tomarse fotos con Goyito. En fin, ¿qué les digo? Es un plantel vivo. Y es un plantel que siempre los quiere escuchar a ustedes y que reflexionemos entre todos las problemáticas que vivimos cotidianamente. Pero esto que hoy nos ocupa es maravilloso. A leer esta publicación. Es para ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias.